Buenos días, somos estudiantes de la Universidad San Martín de Porres. El tema que nos abarca hoy día es el de teoría del riesgo, cuestión fundamental para el curso de Derecho de Obligaciones. Pero, ¿a qué nos referimos con teoría del riesgo? Es aquella que se encuentra íntimamente relacionada a la inejecución de la obligación. Buscará reconocer en quién recaerá la responsabilidad económica de la pérdida o deterioro del bien. Según el artículo 1137 del Código Civil, la pérdida del bien puede producirse por perecer o ser inútil para el acreedor por daño parcial, por desaparecer de modo que no se tenga noticias de él o aún teniéndolas no se pueda recobrar, o por quedar fuera del comercio. Al respecto, existen dos posibles sujetos, el acreedor o el deudor. El primero se caracteriza por tener un derecho de crédito, el cual le faculta exigir al deudor la prestación. Con respecto al segundo, es el sujeto que tiene un deber jurídico en favor del primero. El Código Civil peruano, en su artículo 1315, rige los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor. Al respecto, Titman se refiere al caso fortuito como los eventos ocasionados por accidentes naturales y a la fuerza mayor como los hechos originados por un tercero. Ahora, apliquemos la teoría del riesgo en el siguiente caso. La empresa minera Piquito de Oro compra 2 tractores y una retroexcavadora a la empresa Estenica, efectuando un pago en condición de contraprestación por la suma de $2 millones. En forma adicional, se pactó el pago de $100,000 por el transporte, incluido el seguro, los cuales fueron asumidos por la empresa minera Piquito de Oro, y se delegó a la empresa de transportes Paraíso para cumplir con el traslado de las maquinarias. Se determinó como punto de partida de la ruta del traslado de las maquinarias la zona industrial del Callao, con destino final la ciudad de Pucallpa, con un estimado de 3 días de plazo para arribar al lugar de entrega, y se fijó como lugar de entrega el domicilio de la minera Piquito de Oro en la ciudad de Pucallpa. 2 horas antes de la partida de los 3 vehículos, Estenica verificó que en el segundo tráiler conservaba espacio de 35%. Estenica y la empresa de transportes Paraíso deciden ingresar nuevo cargamento. Esto generó una demora de 2 horas en la partida del segundo vehículo. El día 2 del viaje ocurrió un huaico que generó una demora de 3 días adicionales a lo pactado en el contrato, lo cual afectó el calendario de obras de la empresa minera, y en forma adicional a 2 kilómetros de llegar al campamento, el segundo tráiler queda varado en medio de la carretera por desperfectos mecánicos generados por la excesiva carga transportada. De las 3 maquinarias, exclusivamente la primera prestación fue entregada dentro del plazo establecido, la segunda entrega fue realizada en 3 días fuera del plazo fijado, y la última entrega desapareció por el hecho de caso fortuito o fuerza mayor generada por un huaico en la carretera central. Ahora pues, establezcamos cuál es la finalidad de la teoría del riesgo según el Código Civil. La finalidad de la teoría del riesgo va a versar precisamente en solucionar la problemática que existe en si la obligación del acreedor deberá permanecer vigente o debe extinguirse a partir de un evento extraño. Nuestro Código Civil, en su artículo 1315, regula la figura de fuerza mayor o caso fortuito. En referencia al caso planteado, se dio la destrucción, pérdida o deterioro de las prestaciones. En cuanto a las entregas de las maquinarias, la primera fue realizada de manera efectiva. La subsiguiente entrega que se realizó al acreedor hizo que devinieran inútil porque generó una afectación en el calendario de obra de la empresa minera, siendo un daño parcial, lo cual se encuentra recogido en el artículo 1137. Por último, en lo referente a la tercera maquinaria, existe una destrucción fáctica del bien ocasionado por un accidente natural. Nuestro Código Civil de 1984 no regula la figura de destrucción, sin embargo, hace alusión a la figura de pérdida del bien, la cual se entiende por la desaparición del bien o la imposibilidad de recobrarlo. Con respecto al Código Civil, ¿existen obligaciones divisibles o indivisibles? Debemos partir de la idea de
¿Qué son las obligaciones divisibles y qué son las obligaciones indivisibles? Las obligaciones divisibles son aquellas susceptibles de ser cumplidas por partes sin que se altere la esencia de la misma, mientras que las obligaciones indivisibles son las que por su naturaleza o por la voluntad de las partes no permiten fraccionamiento. Con respecto al caso en concreto, la obligación resulta ser indivisible, ya que de acuerdo a la naturaleza del contrato y al modo en que la obligación se constituyó, siendo determinada desde un inicio, se acordó que la empresa esténica tenía que realizar la entrega de 2 tractores y una excavadora en un periodo de tiempo de 3 días, por lo cual el cumplimiento no podía ser de forma parcial. Era de significación para que la empresa minera pudiera realizar efectivamente sus actividades, además de que ella no era susceptible de división, concerniente al artículo 1175 del Código Civil. Por último, citaremos al doctor Mario Castillo, quien nos menciona que las obligaciones divisibles por naturaleza pueden convertirse en obligaciones indivisibles por la voluntad de las partes. Con la presencia de un tercero que mantiene cierta participación en el riesgo, ¿cuáles son las condiciones que otorga el Código Civil? En el caso, como primer acto, la empresa minera Piquito de Oro compró 3 maquinarias a la empresa esténica, efectuando un pago en condición de contraprestación, la suma de $2 millones, y se pactó de forma adicional $100,000 americanos para el transporte. Como segundo acto, tenemos que la empresa esténica delegó a la empresa de transportes Paraíso para cumplir con el transporte de las maquinarias, desde la zona industrial del Callao hasta el domicilio de la empresa minera Piquito de Oro en Pucallpa. La presencia del tercero según el Código Civil. En virtud del artículo 1149, la empresa esténica puede delegar sus funciones a la empresa de transportes Paraíso. En el artículo 1325 se expresa que la responsabilidad se le atribuye al deudor por los daños que pueda producir un tercero. El artículo 1138, inciso 1, párrafo 2, establece que si el tercero le otorga una indemnización o entrega un derecho al deudor, el acreedor puede exigir dicha indemnización o sustituirse en la titularidad del derecho del deudor contra el tercero. Con respecto a la pregunta D, nos plantea qué supuesto de la teoría del riesgo del Código Civil se aplicaría en beneficio para la empresa esténica siendo su abogada. Partiremos del artículo 1138, inciso 5 del Código Civil, que establece la pérdida del bien sin culpa de las partes y por consiguiente la obligación del deudor queda resuelta con la pérdida del derecho a la contraprestación, ya que las complicaciones en el traslado fueron meramente ocasionadas por un desastre natural, que en este caso sería el huaico. Con relación al artículo 1316, regula que la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor, ya que el deudor no es responsable del retraso. Cabría la posibilidad de requerir el pago de una indemnización a la empresa de transporte o a la empresa minera Piquito de Oro. Con lo que respecta a si existe o no una indemnización a la empresa de transporte Paraíso, no cabe posibilidad, ya que ésta mostró su consentimiento con la empresa esténica al ingresar el nuevo cargamento, generando un perjuicio. Sí habría indemnización a la empresa minera Piquito de Oro, ya que en este caso el deudor incurre en culpa inexcusable, ya que actuó con negligencia grave sobrecargando el medio de transporte y no ejecuta la obligación de manera completa, además actúa sin diligencia ordinaria. Para la procedencia de la indemnización por daños y perjuicios, el actor debe acreditar en forma copulativa la existencia de los elementos de la responsabilidad civil, la conducta antijurídica, el daño causado, la relación de nexo-causalidad y el factor de atribución.